Y quiero que me acompañen al libro de Hechos, tengan su Biblia a manos y leamos en este libro de Hechos. Vamos a buscar algunos momentos en que Dios obró en estos primeros días de la iglesia cristiana. Y quiero reflexionar sobre lo que es la condición de la iglesia contemporánea. Nuestras iglesias hoy día sufrimos de un empobrecimiento espiritual, y la señal más obvia no es lo que ocurre después de que se dice la bendición y seguimos al próximo parte del orden del día. Nos muestra lo poco que conocemos sobre lo que acabamos de hacer. Conocemos tan poco sobre ese sentido sobrecogedor de la presencia del Dios que hemos estado adorando. Y entonces debiéramos desear estar en su presencia, siguiendo adorándolo. Cualquier otra cosa sería una distracción de ese gozo. Y de alguna forma es un efecto de nuestro empobrecimiento espiritual, de la debilidad de la enseñanza, de la predicación. La teología ortodoxa no garantiza que haya una predicación poderosa. Cuando escuchamos predicación poderosa, nos damos cuenta de que lo que hemos escuchado es solo hablar. Podemos ser como alguien me dijo hace unos 10 años, que fuimos bien instruidos, pero no nos alimentaron. Y hay un empobrecimiento, no solo de la adoración, sino una debilidad también en la predicación. Otra indicación de nuestra necesidad es que hemos construido estructuras eclesiasteses masivas, son como catedrales medievales. Y lamentablemente las reuniones que menos personas van son las de oración. Las reuniones de oración, el unirse en oración, es algo que dice mucho sobre nuestro deseo de la bendición de Dios. Y luego está la debilidad de nuestro testimonio. Los estadísticos nos dicen que muy pocas personas están entrando a las iglesias evangélicas porque se han convertido recientemente a la fe en Jesucristo. Y lo mismo es en las iglesias reformadas. Hay iglesias reformadas en las que muy pocas personas han entrado en la última década porque han sido convertidos a Jesús. Y en cierto sentido, si tuviéramos los ojos para verlos, sentiríamos que todo está muy obvio. La gloria de Dios no está. Sin embargo, quizás no hemos escuchado lo que es realmente la gloria de Dios y por eso no nos damos cuenta de que se ha ido. Así que nosotros, no ellos, sino nosotros aquí, estamos en necesidad de lo que Pedro llama en el libro de Hechos un tiempo de estar refrescado ante el Señor. No necesito ponerle énfasis de que un avivamiento es algo que no podemos lograr como personas que no vivían en estos lugares. Recuerdo una conferencia en una iglesia cuyo nombre me voy a reservar. Yo salí de la iglesia y al cruzar la calle había otra iglesia que estaba anunciando un avivamiento la próxima semana, el martes.
And I couldn't help Y yo no wondering podía what God dejar was de going to do on the cuestionarme Monday, qué Wednesday, iba a and Friday hacer of that Dios week. el And then, of resto course, de it los dawned días. on me. Y me di cuenta These were not stupid que estos Christian no eran people. These were cristianos people estúpidos. holding Estos eran a season of personas spiritual que estaban awakening, tratando de of spiritual generar una refreshment and temporada de renewal. avivamiento espiritual, de We all reavivamiento. here surely recognize Pero that a hay revival, que an reconocer que awakening, un is not avivamiento something that we no es plan. algo que se puede It is planificar, a reality that es God una gives. realidad que Dios nos It is concede. not worked up from earth. No se It trabaja is not desde la even tierra, worked up, ni first of all, siquiera from earth by prayer. por oración desde la tierra. It is sent down Es by enviada God desde los from cielos heaven por Dios as a season of como una refreshing temporada from de the presence refrescar a su of the pueblo. Lord. And what marks it ¿Y really qué is son las not so señas much de that esto? God Las señales. does things that he Dios doesn't hace ordinarily cosas do. que usualmente no hace. It isn't that No es que regeneration and la conversion regeneración, la are conversión somehow superseded by están por revival encima and awakening. del avivamiento. It is not so much that No es God que does extraordinary things Dios in hace that cosas sense, extraordinarias but en that ese he sentido, does ordinary sino things que in Él an hace extraordinary las way. cosas ordinarias de forma And in doing extraordinaria. so, he Y both al hacer eso, awakens Él the church from aviva its a la lethargy iglesia de su and sueño, revives the le da spiritually dead from their judgment and una their nueva vida a condemnation. los que están muertos espiritualmente. And these seasons, we find Y en them estas already in the temporadas pages of the Old Testament. las podemos ver en el We see Antiguo them here in the Testamento, early chapters of the Acts of the Apostles. cuando vemos We can read about them throughout the los history of the cuentos sobre ages. los These seasons apóstoles always have the y same en el characteristics. Antiguo Testamento también There is vemos las an mismas características. intensification Hay of una spiritual intensificación de la experience, experiencia espiritual, especially an especialmente intensification una of a intensificación sense of guilt de ese before a sentido de holy culpa God ante un Dios and santo joy in the y un forgiveness of gozo sins by en that el holy God. perdonar de los pecados por There parte is de a Dios. movement Hay from un pleasure movimiento in the things of de grace tomar placer to en las profound cosas joy de la in the things gracia of grace. y un gozo en And los along asuntos with de la that gracia. intensification, Y and aparte de partly esa as a fruit of it, intensificación there y is como also fruto de an eso, acceleration of también God's se work. acelera la labor de Dios. I was reading the other Yo day estaba about a leyendo hace minister unos días who was sobre un involved ministro in the que awakening that estaba took involucrado place en el in the 18th avivamiento century en in los años Scotland. 1800 And he happened to write en to a Inglaterra friend, y le "There were escribió a un only amigo 12 people que nada brought más to faith habían in 12 Jesus Christ personas last que se Sunday. habían convertido el domingo But I pasado, believe many others were pero with yo him." creo que había muchos otros que This was fueron in a town despertados. of 900 people. No era un tiempo de I 900 suspect of personas. all the ministers who Yo are creo que here, de there are todos los very ministros que few están who aquí, would be able to hay point muy to any pocos Sunday que in their pudieran decir lives que un domingo when en su 12 vida people have been 12 personas se converted convirtieron under their ministry, and many others y awakened. muchos otros despertados. So the ordinary is Así que lo intensified. ordinario se And because of that intensifica y intensification, de esa there forma seems to be an amazing aparenta haber una acceleration of aceleración what God does. de lo que Dios hace. And part of that acceleration Parte de is esa aceleración that from mouth to mouth in the past, and es que doubtless en- from tweet to tweet in de- the present, de multitudes of boca a people boca, would be multitudes caught de up personas so that son there would not only fortalecidas be an para que no acceleration of solamente God's se work, acelere but there la would labor be de a Dios, multiplication sino que hay of una the word multiplicación of de the la palabra gospel del Evangelio spreading. y se esparce. This is what takes place Esto es lo in que ocurre an awakening. en un avivamiento. Some of you will know Algunos de ustedes that the man I saben like to call que el one of the hombre great que yo British llamo uno de los theologians, teólogos británicos Edwards. más grandes, Jonathan Edwards, remember his dates, recuerda believed that this en was su día how de God que punctuated era the así whole of que history. Dios He ponía writes in puntos his history of especiales en la redemption, from the historia. fall of man to Desde la our caída day, del hombre the work hasta of hoy en día, redemption in la its labor de effect has redención en mainly efecto been carried mayormente on by ha sido remarkable impulsada communications of the por Spirit una of God. comunicación increíble del Though there Espíritu be a de more Dios, constant influence aunque of God's Spirit, hay always in some una degree constante attending his influencia del ordinances, Espíritu, yet the way in which the la greatest forma things have en been que las done cosas towards más grandes carrying han on this sido work realizadas por esta always labor have been remarkable siempre han sido effusions
of special seasons con una of mercy. temporada especial de misericordia. And when you read through the Old Cuando Testament lees scriptures por and the history of el Antiguo redemption, Testamento, la historia de la redención, chapter of desde el Genesis, cuarto when capítulo de Génesis, man in their cuando el hombre desperate en need su began to deseo call upon the name desesperado of the Lord, comenzaron a llamar a through the Dios early days of the hasta Christian church, los we can primeros see días de la there are iglesia primera seasons primitiva. when God Pues ves brings estas temporadas donde restoration Dios trae and restauración significant advance y un through avance these significativo periods of a través de awakening. estos periodos de And both avivamiento. of these realities Y are ambas true. realidades son reales. Often without the awakening, the Sin church el would avivamiento, la iglesia moriría. die. With the awakening, the Pero church, con el as it were, is avivamiento, projected la iglesia es into the impulsada future and al futuro stabilized for the future y in se the estabiliza promise of para el our Lord futuro Jesus that he would build his en las church promesas and de the gates of Jesucristo de Hades que Él would not be able construiría to su prevail, iglesia y que is el infierno once no again prevalecería established contra in ella. the story of our history. Esto quedó claro en la historia. And it seems to me that the Y greatest me parece illustration of que la that in the ilustración pages of más grande Scripture en la is Biblia what happened es lo que in the ocurrió wake of en the day of Pentecost. el día de Pentecostés. And we might therefore say that Eh, the day podemos of ver Pentecost que en el día de Pentecostés inaugurated fue la the first inauguración awakening del primer of the avivamiento New Covenant period. del nuevo periodo de pacto. Now, we need Así to que be careful what we debemos ser say. cuidadosos de lo que decimos, pues el Was an Pentecostés unrepeatable event, fue algo que no se as repite. unrepeatable No hay forma. as the day of Jesus' Es crucifixion tan and the day of Jesus' ascension. Es tan único como el día de la crucifixión de Jesús o su ascensión al cielo. El día de Pentecostés no se puede repetir, pero está muy claro en los capítulos del libro de Hechos que habían elementos ese día que no solamente se pueden repetir, sino que de hecho sí se repitieron en esa primera temporada de la iglesia. El día de Pentecostés no ocurrió de nuevo, pero muchas de las realidades del Espíritu que marcaron el día de Pentecostés se repitieron como las olas dando en la costa. Y esta realidad de la cual hemos hablado, una intensificación de la experiencia espiritual, una aceleración del Evangelio, una multiplicación de las conversiones. Esas fueron características claras de esa sección de apertura de los Hechos de los Apóstoles a través de la experiencia de Felipe. Y yo creo que en Lucas estamos llamados a darnos cuenta, porque él muy cuidadosamente enfatiza en sus primeros capítulos como una pausa en el video que estamos viendo para decir, miren, esta es la clave de lo que Dios estaba haciendo. Esto son las señales claves del poder de avivamiento de Dios. Hay una ilustración que usa Abraham Kuyper. Es como que hay una nueva obra creada para la ciudad, un nuevo acueducto, y el alcalde viene y lo abre, lo inaugura. Ese día, cuando esa agua, ese acueducto es aperturado, ese día no se repite. Y entonces estas nuevas comunidades reciben esta experiencia de la realidad de lo que implicó esa inauguración ese día cuando se abrió ese acueducto. Lo mismo es así en la historia de la iglesia. No se repite el Pentecostés, pero sí hay temporadas donde aparentaría que Dios ha abierto las puertas de las aguas y derrama su espíritu sobre su pueblo y le da ese avivamiento, le despierta multitudes de pecadores perdidos. Y me parece que Lucas enfatiza esto en sus primeros capítulos, señalándonos esto. Es verdadero que en el día de Pentecostés, en el resumen que vemos en el capítulo en el resumen que vemos en Hechos, en Hechos, vemos que nos dice que Dios añadía día a día a los que estaban siendo salvos.
Así que la fusión del Espíritu que ocurrió en Pentecostés, cuando 3,000 personas se convierten, son bautizadas, muchos de ellos están esparcidos luego de Pentecostés, y luego día por día el Señor añade al número de los que estaban siendo salvos. Y cuando cambias la página y vas a Hechos 4, verso 4, te das cuenta que muchos han salido, pero nos dice que muchos de los que escuchaban la palabra creyeron y el número llegó como a 5,000. Así que este número necesita como una multiplicación, porque el Evangelio no solamente viene a hombres, estos son hombres pero representan familias. Ustedes vienen de algunas iglesias que cuentan su membresía en familias, no en individuos. Así que cuando leemos en el verso 3:3 del capítulo 4, decía que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos. Qué grande cosa poder decir eso de una iglesia. Qué necesidad tenemos de los que son foráneos a Jesucristo, que vean nuestras iglesias y si no tienen el vocabulario, la categoría para decirlo, pero que se den cuenta, como se dieron cuenta estas personas, de que grandes gracias hay sobre ellos. Y cuando entramos en el capítulo 5, está esta afirmación en el verso 13 y 14, donde decía que por manos de los apóstoles se realizaban muchas señas y prodigios y estaban todos unánimes en el puerto de Salomón. Y más creyentes en el Señor se añadían. Aquí vemos una iglesia que las personas sentían que no podían ser parte de ella, pero hay algo sobre su santidad, sobre su integridad, que me hace sentir que yo no puedo pertenecer ahí. Pero sin embargo, con todo mi corazón, eso es lo que deseo. Y se nos dice que más y más personas entraban a la iglesia. Y luego en el capítulo 6, verso 1, decía que por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja. Si se dan cuenta, él está destacando estas cosas sobre lo que estaba pasando. Y aquí llegamos al resumen. En el verso 7, miren qué lenguaje más importante. Dice que la palabra de Dios crecía. Yo me pregunto si alguien en tu congregación pudiera decir que eso está pasando en tu iglesia. No que los sermones del pastor son mejores o que todo está perfecto, sino qué es lo que estamos viendo que está ocurriendo. Estamos viendo que hay una gran gracia, estamos viendo a Dios obrando de forma grande. Vemos de forma más grande la mano de Dios obrando. Dice aquí que la palabra de Dios crecía. Y eventualmente, si esto es verdadero, la palabra de Dios seguía creciendo, el número de discípulos se multiplicaba en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y eso es lo que ocurre en un avivamiento. El Evangelio rompe, irrumpe en la vida de aquellos que casi tienen una terquedad, una resistencia al Evangelio, por lo que le va a costar. Y así que eventualmente Lucas nos dice en el capítulo 9, verso 21, de cómo Dios obra, y dice que Saúl se convirtió y las personas están sorprendidas porque él ahora está predicando el Evangelio. Alguien que perseguía a la iglesia. ¿Y cuál es la característica de esto? Bueno, si vemos en Hechos 1, el primer principio es que detrás de estas temporadas de avivamiento hay un peso por la oración.
And you see this again and again. Y lo ves una y otra vez. Historians Los historiadores tratan de explicar esto. A veces pueden identificar un momento, a veces inclusive se puede identificar una oración. Piensen lo que implica que estamos dormidos y por una oración el pueblo se despierta porque un individuo oró, un hombre que en la gracia de Dios tenía ese don de avivar al pueblo con oración. Él presentaba la situación ante Dios y luego decía estas palabras: venimos a ti. Y tú sientes que ha entrado a una nueva temporada. Y esto es lo que estaba ocurriendo con estos discípulos. Ellos se entregaron a la oración. En Hechos 1, 13 y 14 lo dice. Y quizás de forma más significativa vemos cómo los apóstoles se dedicaron a la oración y a predicar la palabra. El ministro que hace eso tiene mi admiración. Porque yo, si fuese a apostar, yo diría que la mayoría nos enfocamos en el ministerio de la palabra con algo de oración. Pero esto es lo que está detrás. Cuando lees, como muchos de ustedes seguro han hecho, sobre los avivamientos en el siglo XVIII, ustedes se dan cuenta de que detrás de estos avivamientos han habido temporadas. No cuando la gente dice vamos a orar por un avivamiento, sino cuando Dios ha puesto en ellos ese deseo de qué tan secos están y su necesidad de qué tan seco estar en el desierto y que van a donde Dios. Y no oran por un avivamiento, sino que oran por su presencia, oran por su poder, oran porque la palabra de Dios crezca. Así que ven, por ejemplo, en mi país, que es con lo que más estoy familiarizado, ves como en un pequeño pueblo, como en el siglo XVIII, una congregación, comenzaron a crear pequeños grupos de oración para pedirle a Dios que venga, conscientes de que no es algo que ellos pueden generar. Es un peso que se le ha puesto sobre su alma para que no quieran no deseen otra cosa. Los que han estudiado los grandes avivamientos saben como en un solo día en Inglaterra el instrumento de ese avivamiento fue un hombre joven que ni siquiera había pasado por las últimas etapas de ser ministro de la iglesia y fue llamado para predicar un domingo y se encontró en el piso orando. Y se abrieron las puertas y ministros maduros recibieron convencimiento de que alrededor de 500 personas se convirtieron por este joven hombre, que su sermón les impactó. ¿Y cómo comenzó? Comenzó con darse cuenta de que no tenemos poder. Tanta de nuestra oración comienza reconociendo de que queremos ayudar. Pero la verdadera oración intercesora, reconoce que no hay nada que podemos hacer para ayudar. Somos inútiles, apenas le pedimos a Dios que venga. Si queremos un avivamiento, necesitamos descender. Necesitamos descender y reconocer que somos inútiles en la iglesia.